presidente, hay una preocupación social por lo que ha estado pasando con el Poder Judicial. Resulta que se ha metido a todos los temas relevantes del país, reformas en lo que hace el Poder Legislativo, ¿no? Ahora con la educación, con lo que hace la Secretaría de Educación, y pareciera que como que es una estrategia, ¿no?, de la derecha de ir utilizando al Poder Judicial para ir, digamos, desacreditando un poco el tema de su gobierno. Pero hay una versión que empiezan a hacer acerca de que, bueno, pudiera ser utilizado también el Poder Judicial para meterse en las elecciones, porque resulta que pues, no ganan algunos partidos, oposición, no ganan elecciones, no tienen apoyo del pueblo y entonces cuando requieren hacer algo, pues recurren a esta institución, antes al INE o todavía al INE, ¿no?, para, digamos, ir menguando un poquito lo que la expresión ciudadana quiere, ¿no? Preguntarle, señor presidente, porque en contraste, resulta que la Constitución dice que la justicia debe ser pronta y expedita, pero la ciudadanía en general no tiene justicia pronta y expedita. Los juicios pueden durar años, las investigaciones también, y resulta que pues ¿cómo se llama?, la población en general está sometida a una impartición de justicia lenta, ¿no?, que para llegar a ella es bien difícil de llegar a la justicia en México, en un juicio en el Poder Judicial, y pareciera como que se está empezando a gestar, señor presidente, a lo mejor un uso del Poder Judicial en elecciones para doblar la voluntad del pueblo. Quiero saber su opinión al respecto de esto, señor presidente. Pues yo no creo que estén pensando en imponerse, ¿no?, a la voluntad popular. No creo eso. Están molestos porque ahora hay más denuncia sobre la corrupción de jueces, de magistrados, de ministros, y también están molestos porque no quieren perder sus privilegios. Están violando la Constitución porque ganan 600,000 pesos mensuales los ministros. Tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos, un guardadito. Y con ese dinero es que están otorgando sobresueldos y están financiando atención médica privada, sus cajas de ahorro, el tener trabajadores domésticos, trabajadores para que le hagan la jardinería en sus casas. O sea, una serie de prebendas, ¿no? Y por eso conceden los amparos. Además, como la mayoría viene de la época neoliberal o neoporfirista, son muy conservadores. Se escudan en el derecho, pero la verdad es que ellos no garantizan un Estado de Derecho, sino un Estado de chueco y en algunos casos de cohecho. Por eso hay que pensar en la reforma del Poder Judicial, pero yo antes pensaba que podían llevarla a cabo ellos mismos. No, la tiene que llevar a cabo el pueblo y tiene que comenzar con la elección de los jueces, de los magistrados y de los ministros, que ya no los impongan los de la cúpula del poder económico, porque aparentemente son los partidos, pero no. Ya vemos cómo a los partidos los maneja Claudio X González. Me refiero a los partidos del bloque conservador. Entonces, sí tiene que haber una reforma para que se imparta justicia al pueblo. Si no, va a seguir dominando
ese poderoso caballero don Dinero. Están liberando a delincuentes que no deberían de obtener su libertad. En cambio, hay gente en la cárcel inocente o gente que no ha sido sentenciada desde hace 20 años y ahí los tienen. Esto que están haciendo con los libros de texto. ¿Qué van a hacer los maestros en estos estados para suplir los libros de texto? ¿Cómo van a enseñarle a los alumnos a Pues ellos? yo no sé ¿Cómo van a cómo impartir la clase? le van a hacer los gobiernos estatales que están promoviendo los amparos. Si no quieren que se repartan los libros, como lo decidió un ministro de la Corte ante una demanda de la gobernadora de Chihuahua, nosotros no lo vamos a repartir hasta que se termine el juicio. Y si la conclusión es de que no se entreguen los libros, pues entonces va a ser el pueblo de Chihuahua, los padres de familia, los que van a decir qué va a pasar. O a lo mejor van a hacer libros, ¿no? Los gobiernos estatales. No les corresponde. Sí, ¿eso se puede? No, pero a lo mejor lo autoriza el Poder Judicial, la Suprema Corte. O, por ejemplo, sí, que puedan hacer cuadernillos, ¿no? Ellos van a decidir, o sea, y vamos a esperar. Pero a ver, aquí hay unos gobernadores. ¿Ustedes los van a distribuir ustedes? ¿Tú? A ver, levanten la mano los que lo van a distribuir. Entonces, tiene que ver mucho lo que está sucediendo tiene que ver esos mucho estados. con el conservadurismo. Pero, ¿por qué vincular, ¿no?, la educación con esto, con la politiquería? ¿Por qué, presidente? Porque estamos en temporadas de elecciones y están desesperados, porque la gente quiere la transformación, quiere que continúe la transformación. Entonces no les funciona nada, porque vaya que han recorrido a todo. Esto de los libros de texto es lo nuevo, ¿sí? Pero antes los amparos, de todo tipo, y las campañas, ¿no?, en la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, aunque no todos los medios manipulan. La mayoría sí, pero hay una minoría ejemplar que sí informa. Pero bueno, vamos a continuar. No pasa nada mientras la gente esté consciente de lo que está sucediendo. No, ella seguramente sabe bien de lo que yo opino. ¿Y para qué le voy a enviar carta? O sea, todos ellos deberían de actuar de manera responsable. ¿Pero sí lo van a combatir jurídicamente? O sea, ¿el gobierno federal va a combatir ese amparo? Sí, se está haciendo un trámite, pero no es un asunto jurídico, es un asunto político. Yo recuerdo que cuando me iban a desaforar los abogados amigos, porque es pues una formación, ¿no?, como la de otras profesiones. Entonces llegaron a recomendarme que yo me amparara. Dije, no. Bueno, al grado
de que cuando dije que no me iba yo a parar, porque si me desaforaban, el proceso me podía llevar a la cárcel. Entonces dije, no, aquí los espero. Es más, tenía hasta pensado que cuando salía la orden de aprehensión iba yo a acercarme al reclusorio para evitar, ¿no?, el espectáculo. Una vez me lo hizo en ese entonces García Luna, que tuve que ir a declarar a la Procuraduría siendo jefe de gobierno, y llegué y entonces me puso una escolta con armas y la foto en el Reforma. Entonces, para evitar eso, no, ¿para qué van a venir aquí? Mejor yo me voy a las puertas, ¿no?, del reclusorio. Y nada de amparo. Cuando Martin Luther King luchaba por los derechos civiles, lo metieron a la cárcel varias veces, y una vez lo metieron a la cárcel porque supuestamente iba manejando con exceso de velocidad, o se había pasado un alto, algo así, y a la cárcel. Y la recomendación, que saliera con un amparo, ¿no? Entonces, un luchador social conoce eso, conoce lo que hizo Gandhi, conoce lo que hizo Mandela, lo que hizo en su momento Luther King. Entonces, ¿qué te vas a amparar? Bueno, una gente vinculada a Felipe Calderón, en ese entonces, que estaba en la oposición, pagaron la fianza, pagaron mi amparo. Tuve que decir no, imagínense, porque lo que querían era eso. Es como ahora con los libros, ¿no?, los abogados nuestros también con lo mismo. No publicamos los proyectos, los contenidos, porque se nos van a amparar. Entonces vamos a esperar a que sea domingo, ¿no? Entonces les dije, no, ¿cómo? Ya publíquenlos. O sea, imagínense actuar con chicanadas, nosotros haciendo lo mismo que ellos. Pero es un asunto de que el abogado tiene que ganar, y como si las reglas, ¿no?, fuesen justas, como si los dados no estuviesen cargados, como si las cartas no estuviesen marcadas. Pero todo, ¿no? Así es una concepción. Lo otro, vamos a guardar por seguridad nacional los contenidos de los libros. No, ¿cómo? Que todo el que quiera verlos, que los vea. Entonces, no pasa nada, porque además nuestro pueblo es mayor de edad. Es un pueblo muy avispado, muy inteligente, muy consciente. Entonces, sí hay quienes se dejan manipular, porque pues son muy conservadores, pero hay quienes no, hay quienes no se dejan manipular. Entonces, si les dicen, no, es que los libros tienen el virus del comunismo, nos quieren vacunar comunismo, ¿no?, con los libros. Oiga, pero si ni aparece la palabra comunista o comunismo, más que en referencia a un poema que es exactamente lo opuesto a lo que podrían. No hay adoctrinamiento en nada. Pero un personaje dice, no he leído los libros, ni los voy a leer, porque son comunistas. Me rindo. Ya no hay nada que hacer. Ya ahí siga usted su camino. Ahí va, ¿no? Ahí la lleva.
Presidente, nada más para entender bien ese tema. ¿Es responsabilidad entonces de los gobernadores de los estados que no quieren repartir esos libros que los alumnos se queden sin libros de texto ahí? Es que no podemos adelantar vísperas, hay que esperar. Es muy interesante el tema. Primero, la facultad la tiene el gobierno federal. La Constitución es muy clara en eso. Entonces, si van a violar la Constitución, pues va a quedar de manifiesto. Pero a ver si se atreven los del Poder Judicial a violar la Constitución. Ya lo han hecho, pero no pueden hacerlo todos los días. Están violando la Constitución porque no están ganando menos que el presidente. Están violando el artículo 127 de la Constitución. Los ministros están ganando como 4 o 5 veces más que yo. Esa es una violación a la Constitución. Con un esquema, una estrategia leguleya, ¿no? Un amparo o no sé qué. ¿Sí? Pero la Constitución es muy clara. Nadie puede ganar más que lo que percibe el presidente.